Bien, seguimos aquí en la tarde de ¿Qué te puedo contar? Y vamos a saludar a Mauricio Escarpelo. Él es médico pediatra, Sí. entre tantas otras especialidades, porque también trabaja con los adolescentes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acá estoy nuevamente. Sí, en realidad soy pediatra, pero me dedico más a adolescencia, que es como mi segunda especialidad, es lo que más hago, digamos. Pero sí. Bueno, pero es una continuidad, ¿no? Tal cual, De la niñez. Sí. Es un área dentro de la pediatría, a veces Claro. uno tiene distintas áreas y bueno, esta es una en particular. Y bueno, digamos, más allá del conocimiento en general, la atención de adolescentes es la atención que suele ir entre los 10 y los 19 años, pero tenemos formación pediátrica previa en crecimiento y desarrollo y todas estas cuestiones. Tal cual. Bueno, y hablando justamente del crecimiento y del desarrollo, la semana pasada se daban a conocer algunos datos alarmantes en cuanto a la salud de los más chicos. Un 41% de la población argentina, particularmente de los niños, de la población de los niños, son obesos o tienen sobrepeso. Y casi el 70% de adultos argentinos también está atravesando por una situación de sobrepeso u obesidad. O sea, son datos que si en algún momento decíamos los Estados Unidos tienen datos llamativos y alarmantes, hoy estamos muy cerca de ese parámetro. Exactamente, sí. Estas es de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, es una encuesta nacional que se hizo a nivel país. Ya hay datos, digamos, preliminares que se pueden conseguir en internet, ya están disponibles como para bajarlos, un informe ejecutivo, y dentro de ellos menciona justamente que la prevalencia del exceso de peso entre los chicos de 5 a 17 años, eso incluye tanto el sobrepeso como la obesidad, ronda el 41% para chicos de 5 a 17 años. Y para chicos mayores o adultos de 18 años, el 67%, que también engloba tanto el sobrepeso como la obesidad. Lo interesante es que justamente uno va diciendo, bueno, los chicos que hoy tienen 6, 7 años, 10, digamos, y ya están con sobrepeso o con obesidad, probablemente si no modifican sus hábitos de vida lleguen a, digamos, a su etapa adulta siendo, digamos, o teniendo exceso de peso al menos. Digamos, esto tiene que ver con los hábitos alimentarios, la actividad física, todo esto, ¿no? Sí. ¿Hay un conocimiento, digo, una aceptación del diagnóstico? Porque básicamente una vez que se conoce que una persona, en base a los índices de masa corporal, tiene o no sobrepeso, arranca un tratamiento, o por lo menos un cambio en sus hábitos. Pero digo, ¿hay un reconocimiento de que integrantes de una familia tienen obesidad o sobrepeso, o es un tema que muchas veces se niega? Y en general lo que uno ve en las consultas, en la práctica, en la guardia, en los distintos ámbitos, incluso también en otros, en los escolares, esto también le pasa a los profes de educación física o chicos que trabajan digamos, en distintos ámbitos, uno observa que no hay conciencia respecto al sobrepeso o la obesidad, digamos, y a los malos hábitos en torno a la alimentación y los malos hábitos en general sociales. A veces uno ve en la consulta, ¿no?, que los chicos los traen por algún motivo, no sé, una otitis o algo, digamos, una patología frecuente, si se quiere, de la edad pediátrica. Y por ahí uno pesquisa que tiene obesidad, digamos que justamente está con un exceso de peso. Y bueno, y uno les pregunta, ¿no? ¿Y algún otro problema de salud o algo de eso? No, él es sano, él siempre fue sano, y uno observa que hay claramente un exceso de peso y no es evidenciado muchas veces por la familia. Y en muchas ocasiones lo que uno ve es que tanto el exceso de peso en niños suele acompañarse con exceso de pesos en adultos. Muchas veces uno ve esa asociación que tiene que ver como con los hábitos en general, ¿no? Digo, en cuanto al reconocimiento, entonces es fundamental, o por lo menos esta toma de conciencia de que en casa, ¿no?, o por lo menos el núcleo familiar, tiene sobrepeso u obesidad. Exactamente. Y en esto de que los adultos hay un alto porcentaje, digamos, uno tiene que analizar estos cambios en cuanto al estilo de vida, y muchas veces también pasa en el ámbito pediátrico de que se envía a los chicos a hacer algún tipo de tratamiento, digamos, para empezar a mejorar su estado nutricional.
pero los adultos también a veces deberían incorporarse, digamos, a ese cambio de hábitos y no lo hacen. Entonces, también a veces es complejo, a veces el abordaje tiene que ser familiar. Muchas veces la gente asocia esto de estar con un exceso de peso como estar bien de salud, como mirá qué gordito está sano, y bueno, justamente no es así. El exceso de peso, digamos... ¿Siempre? El exceso de en todos peso... los casos, aquel que tiene sobrepeso u obesidad no es sinónimo de buena salud. Y En no, todos los nosotros casos. tenemos parámetros, el cuerpo siempre tiende a mantener ciertos parámetros en los cuales todos los órganos y todo nuestro cuerpo en general puede funcionar adecuadamente. Bien. Cuando uno nos empieza a correr hacia un lado o hacia el otro, en este caso hablando del exceso de peso, bueno, es como que ya empieza a haber una sobreexigencia, digamos, del páncreas. Por eso es que, por ejemplo, los chicos que tienen sobrepeso o obesidad pueden tener más tendencia, por ejemplo, hacia la diabetes, al síndrome metabólico, que son problemas también, por ejemplo, con el colesterol u otras cuestiones. Generalmente, y también es muy importante el mensaje, sobre todo para los chicos y también con los papás y demás, el mensaje positivo de lo bueno que es estar sano, ¿no? Y de lo importante que es alimentarse bien y tener buenos hábitos, porque eso justamente lleva a empoderarse Claro. de la salud de alguna manera. O sea, hablamos de malnutrición entonces, en casos de sobrepeso u obesidad. También podemos hablar de malnutrición asociada. La obesidad en sí misma, digamos, es una entidad, digamos, pero también muchas veces la obesidad va acompañada de malnutrición, porque la malnutrición tiene que ver justamente con algún déficit, por ejemplo, de hierro, por ejemplo, de alguna vitamina, como puede ser vitamina D o alguna otra, y muchas veces está asociado a que, por ejemplo, hay muchos chicos que comen muchos hidratos de carbono, como pueden ser las papas, las pastas, arroz, fideo, bueno, todo esto, y por ahí omiten comer frutas, verduras u otros alimentos que proveen de otros nutrientes. Y bueno, por ahí tienen un exceso de peso y tienen carencia de nutrientes, y no porque estén con exceso de peso están bien nutridos. Hay que romper con ese paradigma, me parece, ¿no? Que si uno ve a un chico que tiene un exceso de peso, lo ve como saludable. Claro. Y ocurre lo mismo cuando ves a alguien quizás delgado y enseguida se lo vincula a una mala salud. Exactamente. Y no suele ser así. No. Por eso es importante siempre las visitas de salud, digamos, poder también corroborar, digamos, junto con los médicos de cabecera, evaluar cómo está la alimentación y todo lo que está asociado. Y también muchas veces cuando hay un exceso de peso uno tiene que pesquisar otras cosas, porque hay chicos que por ahí hacen largos periodos de ayuno, ¿no? Justamente. Un gran error eso, ¿no? Exactamente. En realidad, dentro de lo recomendado para la edad pediátrica, y esto incluye tanto a niños como a adolescentes, es justamente poder hacer todas las comidas, las 4 comidas y las 2 colaciones, hacerlas en una frecuencia regular. Claro. El cuerpo lo que hace es que cuando no se come durante muchas horas, que es muy frecuente que los chicos por ahí no desayunen o, digamos, pasen largos periodos sin comer, el cuerpo lo que hace es decir, bueno, justamente no sé cuándo va a volver a comer. Entonces, como no sé cuándo vuelve a comer, por las dudas, lo que come lo ahorra y lo guarda y baja el metabolismo. Es decir, trata de gastar lo menos posible. Claro. Y eso justamente genera más obesidad y, bueno, y exceso de peso. Pero sí es importante a veces la guía, sobre todo, bueno, también a muchos papás les pasa de esto de no come verduras, cómo hago, no come, qué sé yo, y en determinadas edades a veces también. Y bueno, acá también depende mucho de la guía profesional y de la astucia de los papás, digamos, claro, como para, mediante alguna técnica o juegos, o a veces uno con los más chicos, por ejemplo, puede decir, bueno, a ver, vamos a intentar probar esta verdura una X cantidad de veces, aunque sea un poquito. Porque también hay que... incorporando. Claro, porque tienen que desarrollar un poco, digamos, como la palatabilidad, cómo se, digamos... El sabor, la textura de la verdura. Entonces, eso es como un hábito que hay que desarrollarlo, que, bueno, a veces lo pierden en el transcurso de la niñez. Hablamos de un 41% de niños en Argentina que tienen sobrepeso u obesidad. Y también hay un sector, por lo menos quizás una minoría,
que apuesta hoy a una alimentación saludable e incluso hasta una alimentación completamente vegana. Tal cual. Bueno, el veganismo es todo un tema. De hecho, ¿A ustedes les ha impactado esto en los últimos 5 años? Porque me parece que es una tendencia bien marcada, ¿no? Sí, digamos, a ver, lo que hay que tener mucho cuidado en adolescencia y en niñez y adolescencia es cuidado en cuanto al déficit de algunos nutrientes. ¿Por qué? Porque déficit de zinc, déficit de selenio, déficit de un montón de estos micronutrientes que tienen que estar en la alimentación pueden impactar directamente en el crecimiento de los chicos. Entonces, sí, siempre es recomendable que cuando los chicos quieren cambiar sus hábitos alimenticios, porque también tengo pacientes y es muy frecuente hoy en día que por ahí los chicos quieran ser vegetarianos y demás, es la ayuda y la recomendación profesional. También muchas veces pasa que los chicos a veces quieren ser vegetarianos y tienen que comprender que la alimentación vegetariana es muy completa, es muy variada en un montón de cosas y no es comer la guarnición, ¿no? No es comer, a ver, hay milanesas con puré de papa y bueno, yo como la milanesa no la como el puré de papa. No es eso ser vegetariano, ¿no? Sino que vegetariano implica comer un montón de otros alimentos también y necesita de una guía profesional. Y en cuanto al veganismo, hay algunas cosas que todavía, digamos, cuestiones que están en estudio y sobre todo en adolescentes a veces el veganismo en algunas ocasiones es algún tipo de trastorno de la alimentación encubierto. No siempre, obviamente, pero bueno, hay que tener, digamos, estar atento a estos hábitos de alimentación, ¿no? Nos cuesta igual, ¿no? Esto de dar el primer paso, por un lado, de reconocer esta problemática, digo como sociedad, y segundo, poner a prueba o poner en práctica distintos hábitos que quizás no nos tiene muy acostumbrados, ¿no? Y de a poco eso que se vaya notando también en el día a día. Sí, yo a veces parto con los chicos y también hablamos y decimos, bueno, a veces los chicos son desorganizados con la alimentación o que no comen adecuadamente. No solo es la alimentación, sino que a veces son desorganizados con el sueño, desorganizados con el estudio, desorganizados en general, en muchos aspectos como de su vida. Entonces, es como que también poco a poco hay que empezar como a acomodar ciertas cosas como para tener, digamos, un cierto orden que les permita, digamos, una estabilidad. También es importante a veces, y les pasa mucho a los chicos que tienen exceso de peso, la dificultad en la incorporación de la actividad física. Y esto porque hay mucha vergüenza, hay mucho pudor, digamos, los chicos por ahí se sienten mal. Entonces, bueno, a veces empezar a moverse, aunque sea en la casa, elongar, digamos, salir un poco del sillón, digamos, como empezar a moverse un poquito y ir generando el hábito quizás desde un lugar lento, gradual y, digamos, y con un cierto propósito u objetivo final. Y no por ahí pretender, no sé, un padre pretender de que tiene obesidad y que enviarlo a una actividad deportiva que tiene una exigencia que el chico se frustra y bueno, el pobre no puede, por ahí le cuesta. Entonces, bueno, hay que trabajar a veces mucho esto de lo familiar y las adherencias a los hábitos, ¿no? Y que el cambio no sea tan brusco también, ¿no? Eso es fundamental, esto de arrancar de a poco. Claro, sí, arrancar de a poco, digamos, ir viendo y digamos, tampoco sirve, que hay muchos dichos, ¿no? Pero tampoco sirve tener al medallista, al número uno, se entiende, por ejemplo, de lo que es la actividad física, si después por algún motivo se satura de ese deporte, no lo quiere hacer nunca más y después no hace actividad física de adulto y no, digamos, lo que uno busca es que justamente durante su etapa de niñez y adolescencia es la construcción de los buenos hábitos. Dentro de ellos la alimentación, como todos los otros también, y está demostrado que en general la incorporación de buenos hábitos en la adolescencia hay más factibilidad de que continúen en la adultez. A todos nos pasa de que generalmente los hábitos que por ahí traemos o que ya tenemos los adultos o esos buenos hábitos que aprendimos en la adolescencia, muy probablemente los seguimos haciendo en la adultez. Y los que no pudimos medianamente acomodar ahí y nos cuesta, digamos, reacomodar en la etapa adulta. Por eso es importante agarrarlo de chiquito, ¿no? Y poder modificarlo.
Mauricio, te hago una consulta. ¿A ustedes, los profesionales de la salud, les impacta este tipo de números cuando se hacen este tipo de encuestas? Y sí, la verdad que lleva muchas reflexiones, porque uno puede hacer reflexiones desde lo micro, es decir, desde la persona, pero también reflexiones más globales y más generales. La más importante, me parece, ¿no? Sí, digamos, todo arranca desde casa como en cualquier lugar, ¿no? Sí. Desde la familia y demás, pero siempre, digamos, hay sumatorias de cosas que de alguna manera son determinantes de salud que van a ir condicionando un poco también la salud de las personas. Esto tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad de días de clases que tienen los chicos. Entonces, por ahí los chicos cuando no están en la escuela, ¿en dónde están y qué hacen? Si están en la casa, si están con la compu todo el día, en vez de salir a jugar o hacer otras actividades. El alimento en la casa. Hay muchas familias que por ahí por dificultades económicas no pueden disponer, digamos, de todos los alimentos que serían necesarios, digamos, para una alimentación completa y variada. Claro. En esto también están las políticas públicas y bueno, hay, digamos, todas estas cuestiones uno tiene que sentirse como que son responsabilidades compartidas, es decir, hay una parte del Estado, una parte de todo lo que tiene que ver los clubes, los colegios, salud en sí mismo y demás, y también de la familia y también del individuo, ¿no? Porque también los chicos de 16 años, de 15, 16, 17 años, por ejemplo, ya tienen un nivel de maduración que les puede, o sea, ellos ya, digamos, van siendo conscientes de qué alimentos son buenos o mejores o qué no. Entonces también hay una cuestión a trabajar desde lo personal, ¿no? Y los adultos desde ya, ¿no? Hablábamos recién de factores externos, factores externos al individuo en cuanto a estos malos hábitos, pero también hay un factor que es interno en cuanto a lo genético, ¿no? Porque hay también, me imagino, que un porcentaje de la población que tiende a tener sobrepeso u obesidad por algo totalmente genético. Por eso es importante, digamos, las visitas de salud, porque, bueno, hay que a veces evaluar otras enfermedades o patologías que puedan hacer que la persona aumente de peso. Que eso queda a criterio del profesional que lo ve, lo atienda de la persona y bueno, evaluará qué es lo que es predominante o qué es lo que hay que solicitar. En general, digamos, es el menor porcentaje, lo hay, obviamente, desde luego que lo hay, pero es el menor porcentaje y el mayor porcentaje es una cuestión de hábitos. Así que bueno, sí, es un gran trabajo, digamos, ¿no? Sí, para la gente todo. Es llamativo, porque este número uno se pone a pensar y dice, bueno, de acá a 5 años puede llegar a aumentar y hasta 5 años hasta se puede llegar a duplicar. Digo, hoy tenemos que ver este número a un corto plazo, ¿no? Ya el año que viene seguramente el número será distinto. Sí, y incluso uno se pone a pensar y dice, bueno, se va incrementando, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, toda esta generación de niños y adolescentes con este 41% de exceso y obesidad, ya sabiendo que tenemos un 67% de los adultos, ¿qué nos espera en unos años más? Bueno, no podemos saber. Pero bueno, es un trabajo conjunto, hay que pesquisar, hay que estar, hay que reforzar. También a veces la mirada de otra persona, de un amigo, de alguien, che, ¿por qué no te haces un control de salud, una visita, a ver qué está pasando? Mirá, fíjate, estás con exceso de peso. O sea, hay que empezar a visibilizarlo, porque después por ahí, después nos lamentamos, digamos, cuando el colesterol está así o asá, y bueno, ¿qué pasó? Y bueno, realmente en la niñez es un momento de construcción de hábitos y donde los adultos tenemos que estar y también hay que dar el ejemplo. Eso significa que el adulto también tiene que empoderarse de todo esto y decir, bueno, empezar también con estos buenos hábitos, ¿no? Totalmente. Mauricio Escarpelo, pediatra, aquí con nosotros. Gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa, 6 de la tarde. Quédate con nosotros porque hay mucho más, ya venimos.